Buenos días a todos, mi nombre es Evi Collazo, gracias por participar en otro seminario de nuestra serie Empresario al Día. Queremos como siempre agradecer al Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación que siempre apoyan nuestras iniciativas y presentan todos nuestros eventos. Como resultado de la encuesta lanzada por la iniciativa de Levanta tu Negocio hace unos meses para poder recopilar data y entender cuánto ha afectado la situación del COVID a las empresas en Puerto Rico, hemos desarrollado una serie de webinars dirigidos a preparar a los empresarios para lo que venga. Como parte de Empresario al Día, edición #prepárate, estaremos ofreciendo en las próximas semanas varios talleres más. La semana que viene estaremos ofreciendo el taller Plan de Contingencia, será el jueves 3 de septiembre a las 10 de la mañana. Así que manténgase pendiente de todas nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro boletín que está en nuestra página colmena66.com para que puedan sacar provecho a todo este contenido tan valioso en estas épocas que son tan particulares. Ahora, Jorge Rodríguez, el CEO de Passive Inc., nos estará presentando las estrategias para enfrentar esta y futuras crisis según la experiencia que vivió junto a su compañía para la crisis del 2008. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerle en la sección de Q&A que van a ver un botón en su pantalla en Zoom. Jorge, gracias por tu disponibilidad para compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros en el día de hoy. Así que a todos los dejo con Jorge para que puedan sacarle provecho. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, háganla en la sección de Q&A. Gracias. Déjame prender aquí la cámara. Estoy dando el share screen y creo que no me está viendo todavía. Ahora. Ok. ¿Ahí me ven? Te vemos, sí. Perfecto. Pues buenos días a todos. Gracias por su atención. Lo primero que quiero dejarles saber es, hay un artículo, mucho de lo que voy a estar hablándoles aquí, tienen un artículo de esto en detalle y también yo les puedo hacer llegar cualquier información. Ahí está mi email, rodriguezj@pacific.com. Y les voy a estar hablando en particular de la crisis que nosotros confrontamos para el 2010, que nos duró como 2 años. Les adelanto que no es exactamente lo mismo, cada crisis va a tener sus peculiaridades, pero los fundamentos sí son los mismos. O sea, yo creo que va a haber muchas enseñanzas aquí que pueden llamar su atención. Esto es quienes nosotros somos. Para los que no nos conocen, pues somos una firma de servicios de ingeniería. Lo que damos es servicios, o sea, no vendemos piezas o equipos, y nuestro servicio se monetiza pues estando con los clientes en sus operaciones, haciendo proyectos de automatización de sistemas, trabajando con sus equipos y haciendo sus procesos más eficientes a través de la automatización. Lo que le quiero enseñar aquí es que, como pueden ver, hay una caída grande de las ventas comenzando el 2007, 2008 y se pone bastante feo en el 2011. Esto pues provocó despido, provocó reajustes, cancelación de grupos de servicio, inversión en otros. Y como pueden ver, pues luego todo logró mejorarse poco a poco. Pero ciertamente esto fue un momento de mucho dolor, de mucho crecimiento también, aunque uno no lo ve ahora. Y es como pues, yo lo pongo la analogía de cuando uno se está cambiando la piel, como si fuera un lagarto, una culebra que se le va cayendo la piel y le va saliendo piel nueva, pues era básicamente algo similar. Estos son nuestros clientes, quiénes somos. Van a ver la importancia de tú conocer quién es tu industria, tu segmento y tu cliente. Pero esta es nuestra trayectoria, ¿verdad? Por la naturaleza del negocio, nosotros y nuestra estrategia decidimos diversificarnos a través de nuestro cliente, a través de sus regiones. O sea que nos quedamos en una vertical, múltiples regiones. La tradicional es una región, múltiples verticales. Muchos negocios en Puerto Rico, pues eso es lo que ha hecho, pero nosotros quizás por la estrategia de intimidad con el cliente, pues decidimos irnos con los mismos clientes a través de sus diferentes regiones. En el 2000,
cuando comenzó la crisis, yo me fui 2007, cuando vieron la gráfica bajando, yo decidí, yo tenía un MBA de la Universidad de Puerto Rico que ya era 11 años viejito, así que decidí volver a estudiar y hice una especie de un Executive MBA en la Universidad de Harvard, en su escuela de negocios, en la que estuve 3 años estudiándolo. Y eso les voy a decir que es más, lo más que van a ver son los fundamentos que yo aprendí allí, cómo lo implementé. O sea, que esa parte de regresar a estudiar y entender que era todo esto, no necesariamente por la crisis, sino porque la empresa ya era bastante grande y me sentía que la preparación del MBA que había tenido, pues ya se me había quedado corta, porque pues estas técnicas están cambiando continuamente. Y en la primera clase, esta es la directora del programa, en el 2008 saben que se cayó por completo los Estados Unidos y en la primera clase éramos 120 CEOs, el promedio de ventas era como 330 millones de dólares de 29 países. Y ella dice, no dejen que una recesión se vaya a la pérdida, no piensen en retroceso, piensen en crecimiento. Y uno está despidiendo, perdiendo cash, y les confieso que la mitad del salón pues no lo cogió muy bien. Eh, Ahora cuando miro para atrás, nunca lo olvidamos en la clase porque era la manera de tú hacer introspección y posicionarte para entonces buscar estratégicamente dónde estaba ese crecimiento que pudiera ser algo que te iba a dar una sostenibilidad en el futuro. Eh, y porque esas crisis como las humanas, pues te causan mucha introspección. Así que lo pongo aquí primerito para que no se molesten conmigo, porque sabemos que están pasando por algo fuerte, pero muy peculiar esa enseñanza. Aquí está cuando yo fui a coger esa preparación y entonces cómo se reflejan los ajustes, obviamente 2 años más de unos ajustes y después hubo una lanza y le tengo que decir que esta mentalidad estratégica y esta nueva herramienta fue fundamental para poder posicionarnos sabiamente y echadamente. Eso es lo que les voy a hablar. Les voy a hablar en el rollo de bichuela, de los detallitos, de qué fue lo que hicimos. Algo peculiar que quería dejarles saber era, eh, allá aprendí que se definimos estrategia como una creación, o sea, un purposely creation, una creación a propósito de una desigualdad favorable en un terreno de condiciones cambiantes para ti y para el cliente. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, lo que le quiero dejar saber de aquí es que todo es, si tú quieres ver el vaso medio lleno, lo quieres ver medio vacío, la realidad es que la situación ha cambiado para ti y también para tu cliente. Muchas veces nos miramos nada más nosotros, pero no vemos que el cliente también cambió, está más preocupado, no quiere entrar en tu establecimiento o lo quiere recibir de una manera fácil, tiene que entonces ahora ir a buscarlo o tú se lo vas a entregar. Entonces, ¿cuál es el proceso de ordenar? Eh, el, Algo que a mí siempre me sorprendió es que es importante que ustedes no miren el negocio de ustedes hacia afuera, sino que lo miren desde afuera hacia adentro. Muchas veces nosotros lo miramos desde nosotros hacia afuera, entonces le ponemos, como que le añadimos eh, forzamos a que la gente absorba lo que nosotros queremos que ellos absorban en vez de hacerlo al revés. Esto es algo que vi muy peculiar, ¿saben lo de la cocina famosa de Lone Star? Que sucedió ahí, pero me estuvo, o sea, esta es la mejor definición capturada en la realidad de lo que es estrategia, como entonces creo que fueron ellos los primeros, tiraron rápido fotos y una publicidad de que su cocina está limpia. O sea, básicamente si lo ven, hay una desigualdad favorable y ellos que está creada, ¿verdad? Que ellos crearon a propósito en un landscape que cambió y ellos están aprovechándose de eso y van a decir, mira, mi cocina está limpia, aquí tú puedes pedir comida, puedes venir a comer o te podemos hacer el takeout. Así que es ese tipo de cosas, de ver cómo está siempre cambiando el ambiente y cómo ustedes pueden jugar dentro de ese ambiente cambiante. Aquí tienen, recuérdense, otra cosa que para mí es importante es que ustedes, a la medida que ustedes eh, tengan barreras para poder hacer su trabajo, eso también ocurre con tus competidores.
¿ok? A la medida que tú sobrepasas una de ellas, entonces ya tú estás poniéndote en una posición, en una ventaja competitiva sobre tu competidor. Cada una de ellas que ustedes sobrepasen es otra que tienen que su competidor tiene que sobrepasar para poder ponerse al nivel de ustedes. Así que de nuevo, como ven, es cómo tú ves estos retos, si lo ves como algo que, bueno, tengo que sobrepasarlo y a medida que yo lo sobrepase, pues sigo distinguiéndome de mi competencia. Es otra manera de ver el reto, ¿verdad? Como una oportunidad y no necesariamente como que otro peso que aquí tengo. Y esto pues es todo el mindset, la actitud que ustedes quieren asumir. Repito, sé que no es fácil, pero es importante que lo tengan en mente. Hablando de valor de creación de valor, muy importante, ustedes lo que están haciendo es creando valor o tratando de crear valor. Nada más quería compartir con ustedes que esa es la convergencia entre estas tres áreas, que son la escasez, ¿verdad? Que hay un corto suplido de un recurso que competidores tengan una alto dificultad de imitar. Entonces, al haber menos competidores pudiendo imitarlo, pues hay una escasez. La demanda es que el recurso sea importante para la ventaja competitiva, donde ustedes van a producir un bien o un servicio que el cliente está dispuesto a pagar algo. Y obviamente la appropriability es que sea apropiado, es que ustedes puedan capturar alguna ganancia, que eso es lo que yo creo que está pasando ahora mismo, que ciertamente ustedes pueden atender las necesidades del cliente, pero no necesariamente eso le está generando a ustedes ninguna ganancia, ni por demás, y lo que están es quizás en un holding pattern o, ¿verdad? ¿Quién puede tener el cinturón más fuerte y aguantar en lo que esto pasa? Que, by the way, puede ser una estrategia sin problema, pero tienen que, en mi opinión, unos slides que les voy a presentar sobre ese tema. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengamos? Evi, ¿hay algo? Por ahora no nos han entrado preguntas, pero no sé si quieres aprovechar este momento para lanzar el primer poll que Ah, teníamos sí, sí, que no, exacto. coordinado Sí, por para favor, conocer un poquito más de la audiencia y demás. hazte esas dos Per- preguntas. Perfecto, gracias. Pues vamos a estar lanzando ahora en pantalla unas breves polls para que los contesten rapidito. Tenemos 30 segundos. Perfecto, veo que ya están entrando las respuestas. Tenemos 55 participantes, vamos por 10, 12. Sigan por favor por ahí contestando. Vamos a darle unos segunditos más. Que siguen entrando todavía. Vamos a ver si nos pueden seguir entrando las respuestas. Perfecto. Vamos entonces ya. Ahí te salen los resultados en pantalla, Jorge. Genial. Honestamente, estoy un poco sorprendido, pero pudiéramos hacer un poco el sentido de esto, de que la valentía, o sea, la caída en ventas es natural, es obvio, porque es un nuevo mundo, ¿verdad? Eh, pero lo que está muy interesante es que había un crecimiento previo, es como yo pienso que ya son 11, 12 años de una crisis bastante fuerte, eh, y, y ciertamente los que están jugando el juego hoy, pues van a ser ya empresas y negocios que han desarrollado ya la sana administración para poder atender una crisis. Créame, no es normal tú estar en el ambiente que estamos por tantos años, no es nada normal. Yo tengo otras oficinas en Estados Unidos y allí la preocupación es cómo hago que el crecimiento sea aún mayor, ¿verdad? Aquí es como yo sobrevivo y que estén en crecimiento es muy bueno, así que muy interesante. Pocos estaban en una caída, aunque siempre va a ocurrir, ¿verdad? Pero no son tantos, aunque eso es más normal. Y entonces el estable, que ya se supone que es donde la gente que está después de 11 años es estable,
me llama mucho la atención y vamos a hablar de eso, la valentía para invertir. Créanme, eso exactamente era lo que me pasaba a mí, por eso les hice esa pregunta. Este logo que ven aquí, el website, todo lo que ustedes ven de PASIT fue después de yo ir a coger los cursos. O sea, yo tuve 11 años sin tener ni un brochure. Yo crecí el negocio, pero no había hecho esa inversión y tenía miedo en esa inversión. Así que, con eso dicho, vamos a hablar de ahora de este temita, que es el tema más complicado de ustedes en cuanto a lo que están haciendo ahora. Ustedes tienen una empresa que tiene una visión, unas metas y un objetivo. Esa empresa, ustedes la construyen con esto que está aquí abajo, la organización, que son estructuras, sistemas y procesos. El reto más grande que ustedes tienen, este es el reto más grande de cualquier líder de negocio, es cómo ustedes se aseguran que está propiamente alineada con sus recursos, tecnología, la gente y la capacidad. Y eso es exactamente lo que acaba de pasar aquí. Le voy a acabar de explicar el modelo y después le digo lo que acaba de pasar con la crisis y lo que pasa con cualquier crisis. Esas dos cosas tienen que estar propiamente coordinadas aquí. Entonces ustedes construyen una ventaja competitiva a medida que alinean eso con el negocio que están tratando de hacer con el mundo allá afuera. ¿Cuáles son los recursos que te van a dar a ti esa ventaja competitiva? Estos son los recursos, ¿verdad? Y mientras más alineado tengas esto, más es tu ventaja competitiva. Y por último, el control, ¿verdad? Que es básicamente esa organización que tú tienes, cuán alineada tú la tienes con tu negocio, es lo que te va a dar así ese control para de manera efectiva monitorear y controlar esa estructura corporativa. ¿Qué ocurre? Recibimos un fuerte golpe en este contexto de cómo se hace negocio y eso te va a trastocar el diamante, lo vira todo. Así que ustedes tienen ahora que realinear la estructura, los sistemas y los procesos con los recursos que tienen. Usualmente tecnología es más obvio, mucha gente tiene que aumentar la tecnología, las personas tienen que estar adiestradas de diferente manera, tienen que estar separadas. Y obviamente los capabilities quizás cambian porque ahora te tienes que marchar más online o tienes que trabajar más físicamente con cómo vas a capturar el tráfico. O sea, lo que tienen es que entender a nivel conceptual de que este diamante, si ustedes lo tenían bien ajustadito, este triángulo, se desajustó por fuerzas externas. Y ustedes lo que están haciendo en realidad es tratando de volver a alinear su organización con sus recursos, pero lo que quiero llegar, y es lo que les voy a hablar ahora, es que eso se logra si ustedes tienen esta visión y estas metas y estos objetivos bien claros. A medida que esto no está claro, estas tres cosas es muy difícil mantenerlas cohesivamente unidas. ¿Ok? Así que vi que alguien levantó la mano. Si hay alguna pregunta en confianza, que me gusta más que hablemos, haya un diálogo en vez de yo estar hablando en un monólogo. Así que si hay alguna pregunta. No nos ha entrado la pregunta, la persona bajó la mano, pero vi que era Elisa. Elisa, si puedes escribir la pregunta a través del Q&A y cuando la tengamos se la puedo pasar a Jorge, estamos pendientes. Claro que sí. Me pueden interrumpir en cualquier momento, hacer la pregunta, así mantenemos el flujo, no tengan miedo con eso. O si no, las pueden apuntar y después al final la... Eh, una cosa importante que le voy a dejar saber aquí es que quizás ustedes juegan un papel clave en esta situación de todo lo que ha pasado. Y ustedes van a poder manejar todo esto del triángulo, de unir todo, ponerlo todo en perspectiva a la medida que ustedes sean los que estén al frente. El líder no es el que apunta hacia el camino, el líder es el que va al frente en el camino. Así que esta es la película Braveheart, quizás la película de liderato más impresionante que hay. Pero esto es un momento en el que hay mucha incertidumbre, mucha desinformación, mucha preocupación. Y a la medida que ustedes estén frente, para darle un ejemplo, yo estoy en una sabática de PASIC porque estoy haciendo un fellowship, yo no estoy viniendo a la oficina o estoy estudiando. Tan pronto esto ocurrió que me tuve que ir de Boston y venir a Puerto Rico, yo comencé a venir a la oficina todos los días. Yo no trabajo, o sea, aquí a mí no me molesta, yo en verdad tengo una reunión al mes y los dejo a toda la gerencia que haga su trabajo. Pero yo nada más vine
para que supieran que yo también estaba pasando el mismo proceso que ellos estaban pasando, ¿verdad? Y atenderlos, ver qué está pasando, qué necesitan de mí, cómo los puedo ayudar. Esa intimidad y esa empatía y esa conexión con tu empresa y con tus asociados es fundamental si tú quieres liderar el proceso por el que estamos pasando. Así que es importante que no se olviden de eso. Lo otro que les iba a explicar es que tienen que volver, y me quiero enfocar en la parte de adentro del triángulo, ¿verdad? La visión, las metas, los objetivos. Tienen que volver a asegurarse de que no están dando bandazos, como decimos. Esta es la definición de lo que el rol del presidente, del arquitecto, del propósito de una empresa. Es que ustedes, el instalar propósito en lugar de improvisar, y en vez de improvisar, tener un progreso planificado, es clave para que no estén a la deriva, ¿ok? Y esa es la función primordial de ustedes. Nadie más tiene esa función. Así que estén claros que no solo es estar allí presente, pero el que está mirando el bosque, el que está en el balcón, el que se mete en el detalle, pero también sale, ese trabajo les toca a ustedes y no les va a tocar a más nadie. Básicamente, cada persona tiene una función, pero esta función es la de ustedes, el ver el big picture, qué está pasando en el contexto, qué están diciendo afuera, cuáles son las impresiones, y por eso ustedes tienen que estar jugando un juego bien yin and yang, y entrando y saliendo, unas cosas se quedan iguales, otras cosas van a cambiar. Tienen que ir al balcón, esto es una frase que me encantó a mí, se las voy a leer en inglés. In the dance floor, some details are evident and there are a lot that you can learn, but it's not until you get out of the dancing multitude and you move to the balcony that you can observe the complete view. Patterns become evident and a new perspective emerges. And with it, new opportunities to make different and in many occasions better decisions. Este es un momento en que esto es sumamente difícil. Ustedes están apagando fuego, ustedes están ahí metidos, ustedes están resolviendo, ustedes están tratando de que no se les caiga el negocio, que si no tengo dinero, que quién me va a prestar esto. O sea, eso todo, después de esta va a venir otra, y va a venir otra, y va a pasar. Pero si hay algo que más nadie va a hacer, es salirse y ver cómo estas sombras, cómo estos patrones se están comportando y qué te están diciendo. Yo hacía mucho eso cuando guiaba. Yo trabajaba full time, billable, full time con el cliente mientras corría la empresa. Lo hice como por 12 años y me acuerdo que cuando salía de las plantas a las 6, 7 de la noche en el carro, yo empezaba a mirar. Entonces me sentaba a veces a mirar hacia lejos, nada más para visualizar, poner en perspectiva todo lo que estaba viendo, que estaba ocurriendo y cómo nosotros deberíamos de entonces navegar eso. Mi punto es que más nadie va a hacer esto. Si no lo hacen ustedes, if you don't go to the balcony, no one else is going to the balcony. Esta es la... Ajá. Por aquí nos entró una pregunta de Jorge Fabián al Q&A, que Jorge Fabián pregunta qué tan importante es el uso de la tecnología para una organización en sus diferentes áreas de negocio. Es tricky. Yo he cometido errores con tecnología. Le voy a dar una. Nosotros instalamos Great Plains, pagamos un montón de dinero por Great Plains, que es un software de contabilidad, recursos humanos. Y después nos dimos cuenta que compré un Ferrari y nosotros lo que hacíamos era carreras de go-kart. Y con el Peachtree, que era lo que teníamos ese tiempo, hacíamos exactamente los mismos reportes, podíamos hacer las mismas aplicaciones. O sea que Great Plains te daba un montón de utilidades, pero no para el negocio de nosotros y como nosotros lo manejábamos. Así que la tecnología es tricky. Obviamente los tiempos siguen cambiando. Si yo soy B2B, si es un B2C, es muy probable que haya el elemento tecnológico para poder intercambiar con tus clientes, hacer transacciones y para poder también conocer la reacción de tu cliente hacia tu mercadeo, hacia cómo están conectando con tu producto. Ciertamente ahí la tecnología cada vez juega un papel mucho más importante, pero mi experiencia fue que hay que hacer la asignación bien hecha antes de hacer ese tipo de inversiones. Y voy a tocar un poquito después el tema de cuándo es que tú debes entonces asegurarte que empiezas a decir dónde vas a invertir.
Esta es la definición de empresarismo. Este dibujo lo cogí de la definición de empresarismo de la Escuela de Negocios de Harvard, donde te dicen a relentless pursuit for an opportunity without regard for the resources currently controlled. Esto es lo que va a pasar. Usualmente las oportunidades son más grandes de los recursos que ustedes tienen que estar balanceado eso. Y ustedes están tratando de coger de ese queso, pero no tienen el equipo. Y pueden recibir un cantazo, como dice con la ratonera. Pero lo importante y el mensaje que les quiero llevar aquí es que cuando yo estaba pasando por esto, me acuerdo que tuve que despedir empleados y ya no era porque no eran empleados buenos, era porque no teníamos el trabajo. Y me acuerdo que lo estuve como año y medio antes de despedir. Yo tenía un P&L, payroll es 80-85% de nuestro costo. Ya habíamos cortado todos, celulares, car allowance, todo tipo de beneficio. El retiro que hacíamos, el matching de 50 centavos, lo pusimos en 0, vacaciones, enfermedad. Habíamos ajustado todo para que nadie perdiera su trabajo y seguíamos perdiendo dinero y perdimos grandes cantidades de dinero. Y no fue hasta que varios asociados me dijeron, te toca a ti, no te toca más nadie porque eres el líder y tienes que hacer lo que tengas que hacer sin importar las consecuencias, porque es por el beneficio del colectivo. Así que fueron 2 años que perdimos negocio, que nadie cogió aumentos, nadie recibió nada, tratando de mantener a todo el mundo y el negocio nunca aumentó ventas. Así que ya ese segundo año pues tuve que empezar a tomar decisiones que no quería tomar. Pero mi mensaje aquí era que yo estuve en denial por 2 años. Yo sabía lo que había que hacer, pero la parte humana era muy fuerte para mí tomarla. Así que yo seguía poniendo eso a un lado. Y pues quizás le infligí mucho más dolor al negocio y al resto del mundo por yo no tomar las decisiones que tenía que tomar. Inclusive esos despidos todo el mundo los cogió extremadamente bien, me sorprendió. La gente sabía, no había trabajo, o sea, se sentaban y no había trabajo. Pero les confieso que no es fácil para el líder y hay que tener valentía. Vamos entonces ahora a hablar en detalle de cómo yo manejé la crisis. ¿Qué fue lo que hice? El primero es get out of denial. Yo estuve más de 1 año, yo miraba el P&L y era cómico porque estaba en my face, que el nómina era lo más grande y yo seguía tocando cositas que lo que hacía era cosquillitas al P&L. Porque pues el wishful thinking, las cosas van a mejorar. Ciertamente recuerden que el ingeniero, nuestro activo es el recurso humano, no tenemos más ningún otro activo, el recurso humano y la marca. Así que perder a un ingeniero con toda la experiencia y la capacidad que tiene en el nicho que nosotros estamos, pues es un costo muy grande y es algo que no es quien nosotros somos como compañía. Pero ciertamente es donde estaba el costo mayor. Así que yo me quedé tocando las otras cositas que eran más sencillas. Y mientras más rápido ustedes salgan del denial y estén claros lo que tienen que hacer, más rápido quizás comienzan la búsqueda del progreso. El otro muy importante es definir quiénes son, importantísimo. Esa es la parte de dentro del triángulo. Tienen que diagnosticar el paciente. Muchas veces no hacemos esto suficiente. Lo que hacemos es ir a solucionar y apagar los fuegos. Revisiten su estrategia. Definan métricas. Todas las métricas que nosotros tenemos hoy son métricas que se crearon en el 2008 y 2009, literalmente. Porque yo no tenía nada. Yo volaba ese avión de día y pues, o sea, sin que hubiera nubes o si había nubes por allá yo lo cogía para acá. Pero de repente me cayó una tormenta encima y yo no tenía la instrumentación para poder manejar el negocio. Lo primero importante, ustedes van a parar siempre el sangrado, estabilizan el paciente y ciertamente compartan este aprendizaje dentro de la empresa con todo el mundo para que todo el mundo entonces entienda de dónde salen las cosas y por qué salen. En el primero, Get Out of Denial, me cogió lo que le dije 1 año. Tuve que establecer métricas. Yo no tenía presupuesto, yo no tenía un line item de cuánto estaba costando cada cosa. Recuérdense, cuando tú vienes un crecimiento, estás creciendo, por eso hice esa pregunta, pues quizás tú no eres tan disciplinado con unos fundamentos del negocio. Yo hacía mucho sugarcoating, estaba haciendo pequeñas cosas y esperando grandes cambios. No tenía herramientas para el monitoreo y para entender lo que estaba pensando en el mercado. Así que esto es bien importante. Era una crisis mundial, se había caído, ¿verdad?, mundialmente
no había inversión capital de las farmacéuticas, estaban reestructurando la manera que hacían todo el procurement, la manera que invertían, y yo no entendía, o sea, dónde yo jugaba un papel en todo ese cambio que estaba ocurriendo en el mercado. Yo empecé a evaluar el negocio quarterly, empecé a medirlo. Ustedes deben estar midiéndolo semanal, mensual, o sea, bisemanal. Pero empecé a monitorear todos los diferentes métricas que se crearon. Yo tuve que manejar crecimiento por 11 años, así que yo no sabía manejar ese retroceso, ese reajuste. Yo no sabía, o sea, tu manejo de un negocio en caída o que cambió el contexto, como ha cambiado de manera que puede ser contraproducente, pues es bien diferente a quizás tu experiencia que era creciendo. Los Puerto Rico ustedes deben tener ya bastante habilidad manejando un negocio que está cogiendo siempre los cantazos del ambiente en el que operamos, pero para mí eso fue bien diferente porque nunca, yo crecía, o sea, astronómica, cada año crecíamos más y más y más, como vieron en la gráfica. Y lo otro es que yo era reactivo y no proactivo. Yo era un market follower y no un market leader, y yo cambié eso. Yo empecé a hacer inversiones donde nadie las estaba haciendo, yo me puse valiente porque de repente tenía estrategia, tenía métricas, tenía el monitoreo que necesitaba tener, sabía lo que queríamos hacer, lo que no queríamos hacer, la gerencia estaba toda alineada, así que pude convertirme entonces en el que tomaba decisiones mucho más agresivas, que quizás nadie más estaba tomando porque tenía una introspección mucho más grande de mi negocio. Entonces quiero hacer ahora esta pregunta de who you are, si la puedes poner por ahí. ¿La ponemos ahora o después que termine el slide? Me avisa. Sí, la podemos poner ahora. Okay. Bien. Unos segunditos más para tratar de tenerlas en mayor insight. Bueno, creo que ya podemos terminarlo. Excelente. Nos entró una pregunta que si quieres Sí, cuando termines de discutir el poll podemos ir a la pregunta, Jorge. claro. Pues miren, a los que no se han hecho esta pregunta se la tienen que hacer. O sea, esto es igual que cualquier otra crisis humana también de individuos. Es en estos momentos que ustedes se van a construyen carácter, construyen personalidad, construyen quiénes son para con sus empleados y para con sus clientes y para con ustedes mismos. ¿Quién tú eres? Es la pregunta más complicada y la más importante que tú te vas a hacer en un negocio. No hay ninguna pregunta más importante que esta. ¿Quién tú eres va a definir tu propósito? El propósito va a estar en la parte medular de tu estrategia. Y el propósito de tu compañía es quién tú eres y es lo que hace a tu compañía diferente. ¿Okay? Tienen que entender que aquí es que reside todo. ¿Cómo uno entiende qué es antes de ir a la pregunta, cómo tú entiendes quién tú eres? Bien fácil. Como ustedes ya están operando, imagínense que ustedes mueran hoy. Yo uso el ejemplo de Western Bank, el banco. Me dio mucha curiosidad cuando cerró ese banco. Mi hermano tenía ahí, hice la pregunta como a 15 personas. Todo el mundo me dijo lo mismo. El trato, el trato. Es que era bien el trato. Entonces, el ejemplo mejor para tú saber quién tú eres, imagínate que tu empresa muere y que estás haciendo el funeral. Lo que las personas digan fuera, ¿verdad? Te están velando, las personas estén hablando de ti afuera, eso es quién tú eres. Así que es importante que ustedes conozcan qué piensan de ustedes sus clientes. No necesariamente que ustedes piensan que ustedes son, sino, o que ustedes creen que ustedes son, sino que piensan o cuál es la percepción de afuera de tu cliente. Si tú desapareces, ¿qué van a extrañar de ti? La contestación a eso es lo que define quién tú eres. Ok, vamos a la pregunta. Pues por aquí Rose nos pregunta ¿qué consideraciones
usó, refiriéndote a ti, Jorge, para escoger cuáles empleados sacar? Me imagino que se refiere al momento en que tuvieron Sí, que tomar la decisión de los despidos. sí. Mira, nosotros lo que hicimos es que teníamos evaluaciones de desempeño por categorías. Los ingenieros aquí son nivel 1, nivel 2, senior, ¿verdad? Así que en realidad, y teníamos los técnicos de instrumentación, en realidad la necesidad o el mercado se cayó para todas las plazas, o sea, no era como que para unas áreas sí, unas no. Y lo que decidimos fue, primero, el grupo que teníamos de validaciones lo eliminamos, así que las validaciones que hacíamos, que era más un commodity, eso se elimina y nos que enfocamos más en la parte de automatización o lo que éramos diferentes y quizás éramos bien distinguidos y había mucho más, había menos competencia. Así que eliminamos unas plazas y entonces todo eso pues se elimina porque se elimina ese tipo de trabajo. Y entonces con todo eso no dio. Entonces cuando fuimos a los otros era por desempeño. Nosotros hacemos evaluaciones anualmente. Yo se lo dejé saber que iba a ser por desempeño, no era por seniority. Lo que tienen que entender, y se lo voy a enseñar ahora, es que yo en esos año y medio, yo hacía presentaciones cada 3 meses. Yo les explicaba a ellos todo lo que estaba con él. O sea, por ejemplo, lo primero que hicimos fue que reducimos el 401k de 50 centavos a 25 centavos. Y entonces el plan médico, pues yo lo pagábamos 100% en la empresa, pues de repente ellos empezaron a pagar 20%, nosotros 80%. Ese tipo de medidas se fue comunicando. Y yo le decía a ellos siempre, mira, lo único que a mí me interesa es que lo que te está llegando a tu bolsillo te siga llegando en cuanto a efectivo. Los beneficios va a ser lo primero que vamos a tocar. Lo que ocurre es que eso era 20%, 80% era la nómina. Así que obviamente se eliminó el pago de celulares, el pago de car allowance, yo me bajé el salario 50%, los vicepresidentes se lo bajaron 15%, lo van a ver, pero básicamente esa es la manera que tú lead. Pero básicamente eso no causó impacto porque la crisis duró demasiado tiempo. Estábamos con lo de who you are, ¿verdad? Muy importante que lo definan. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar ajustando su negocio y eliminando cosas de su negocio e invirtiendo en otras. Y tienen que saber quiénes son ustedes y quiénes no son ustedes. En nuestro caso, nosotros dijimos, nosotros no vamos a hacer esas validaciones porque eso no es donde nosotros nos distinguimos. Eso no es donde hay una ganancia. Eso no es donde nosotros podemos invertir y construir la empresa porque no es quien somos nosotros. ¿Cómo tú defines quién tú eres? En nuestro caso era bien sencillo. Nosotros somos servicio, el servicio es altamente customizado, nosotros lo hacemos con el cliente, casi siempre en sus facilidades, o el cliente está con nosotros hablando de la programación, escribiendo los requerimientos, chequeando las especificaciones de diseño. Y entonces el contacto es muy alto. Así que nosotros estamos aquí. Esto, para que lo entiendan, por ejemplo, si ustedes son un fast food o si ustedes lo que están es en una ventaja competitiva de que procesan algo muy rápido, su servicio usualmente es uno estandarizado. Si ustedes se ponen, imagínense como mi mamá va a la farmacia del pueblo porque le encanta hablar con la farmacéutica. Pero la realidad es que si la farmacéutica está hablando que cómo están tus hijos, cómo están tus nietos, cómo está esto, ese servicio es de alto contacto, pero no es un proceso estandarizado. Así que un fast food tiene que estar aquí donde tiene bajo contacto con cliente y es estandarizado. Así que tienen que saber dónde ustedes están. ¿Por qué? Porque así tú empiezas a invertir en esas áreas. Muy importante, su negocio ya está corriendo, ¿quién determina? ¿Quién ustedes son? Determina quién ustedes les sirven. Y quién ustedes les sirve determina quiénes ustedes son. Como ustedes son todos negocios que están corriendo, ustedes ya están prácticamente definidos por su cliente, por sus categorías, por sus segmentos. Esto es muy importante cuando empezamos a hablar de qué en tecnología voy a invertir, dónde me voy a mover, dónde me quedo, dónde no me quedo. Pero todo va a este tema de who you are. ¿Okay? Nosotros estábamos claros, somos de servicio, de alto contacto, estos son quienes nosotros somos ingenieros. Aquí el único activo que nosotros tenemos son nuestros recursos. Nosotros somos desde nuestra mente, materializamos un servicio, creamos valor a través del servicio que brindamos. Así que ellos eran lo más importante para nosotros, no es, lo estoy diciendo porque es lo que digan, es que en nuestro caso, ellos eran lo único que importaba, porque eran los únicos que producían. Así que todo lo que hiciéramos teníamos que enfocarlo en el bienestar de ellos. Lo otro que teníamos era la marca, así que teníamos que asegurarnos de que la manera que todo esto se manejaba, la marca no se impactaba. ¿Ya?
Así que esas eran las dos, para que tengan claro, las dos cosas que siempre en todas las decisiones las teníamos claras. Tienen que protegerse de los Scott Missiles, muy importante. Cuando están en esta crisis les van a surgir muchas oportunidades. Ustedes quizás ya tienen una clientela, tienen un segmento y quizás no tienen las ganancias o las ventas. Y van a surgir otras oportunidades. Tengan mucho cuidado, eso le llamo yo los Scott Missiles, los que tienen suficiente tiempo de la guerra de Irak. Estaban los Scott Missiles que Irán le tiraba a Israel para distraer a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos le zumbaba a los Patriots, que me la era Israel zumbando los Patriots para destrozarlos. Tengan cuidado con todos los Scott Missiles. Ustedes tienen que ese balcony, tienen que estar enfocados, tienen que saber quiénes son y cuidado con oportunidades que pueden ser atractivas, pero no necesariamente son quien es ustedes y lo que van a hacer es confundir a sus propios asociados, confundir a la marca, confundir a clientes. Para dar una idea, a mí me ofrecían las farmacéuticas que hiciera trabajo de limpieza, o sea, de janitorial service, porque como éramos tan efectivos y bien comprometidos con el cliente, la cultura de compromiso, y conocíamos todas las regulaciones, ellos querían que yo montara una división de janitorial para hacer, y yo decía, pero eres loco, yo no sé hacer eso, o sea, eso no es lo que somos nosotros, pero uno lo ve a veces, que uno tiene un negocio y de repente pues tiene otra cosa por el lado, en el mismo negocio, el cliente se confunde. Muy importante, lo primero que yo hice fue un client survey, esto se los puedo enviar con mucho gusto, ya tienen mi email. En este client survey, si yo quiero saber lo que yo soy, yo tengo que preguntarle al cliente porque ya yo llevaba 11, 12 años operando. Fue muy revelador este survey, esto fue los resultados que nos dio. By the way, la primera pregunta es cuando te dicen passive, ¿qué es dime la palabra que te viene a la mente? La palabra, compromiso, calidad, alto costo. O sea, y aquí pues los resultados, nosotros nos dimos cuenta que en los resultados pues el cliente tenía dos cosas que veía de nosotros y era una alta cultura de compromiso. O sea, a mi cliente siempre me digo el celular mío, el celular de todo el mundo, ellos operan 24/7. Era alta cultura de compromiso en el primero y el segundo era competencia técnica. ¿Qué me decía mi competencia técnica? Que teníamos que seguir invirtiendo en adiestramiento. Los otros ingenieros tenían que seguir yéndose a Estados Unidos, tenían que seguir adiestrándose, aunque estuviera cortando plan médico 401k, no hubiera aumento, reduciera los días de enfermedad, tenía que seguir mandando a Estados Unidos a por training. Pero eso es importante que se lo digan a ellos, porque si no, no entienden. Dice, caramba, pero Menganito y Menganito se fueron para Arizona a coger un training y nosotros aquí no tenemos días de enfermedad. Entonces, que todo esto que usted está viendo aquí, ellos lo estaban escuchando todo el tiempo de por qué se estaba haciendo. Mira, esto es lo que nos diferencia. Ahí es que tenemos que invertir, aunque estemos recortando en otros lados. En cuanto a retos del cliente, Industry Challenges, básicamente empezamos a diagnosticar el mercado, como les dije. Había nuevos miembros en el DMO, el cliente estaba cambiando porque se había caído, ¿verdad? Toda la economía para ellos también, y ellos movieron la compra, la decisión, el Decision Making Unit, DMO, empezaron a mover ese procurement a headquarters. Los ingenieros ya no eran los que hacían las contrataciones, eran los grupos de procurement y muchas veces eran a nivel central y empezaron a centralizar las compras. Eso para mí fue extremadamente beneficioso porque yo tenía otras operaciones. Lo otro que hicieron es que empezaron a dejar de pagar tanto por servicio. Ellos contrataban a Rockwell, a Honeywell, a Emerson y pagaban $200 por la hora por ingeniero. Ellos mismos empezaron a darse cuenta que podían recibir valor de compañías como cuál, la nuestra. Así que cuando yo empecé a ver esto, dije, mira qué interesante, pero entonces tengo que tener relación con ellos. Yo no tenía tanta relación con ellos, mi relación era con las plantas. Así que empecé a ver que uno se podía mover. En algunos servicios, price era la clave, en cuáles yo quería jugar por precio y cuáles no me interesaba jugar por precio. El comprador obviamente es muy fuerte. Empezaron a pedir reducción, ellos empezaron a hacer EPITs como si fuéramos comprando bolígrafos o papel, como si fuera un commodity de nuestro servicio y querían descuentos por volumen. Así que nada, estaba cambiando por completo el contexto. Nuestros payment terms, para que tengan una idea, de todos nuestros clientes hasta el 2007 era 30 días y pagan muy bien. Y ahora el que menos es 45 y casi todos son 60. Y tengo un cliente que es 90. O sea que todos ellos cambiaron por completo sus payment terms y eso lo han dejado así. Eso te da un impacto en el cash flow, impresionante. Tienes que ir a tu línea de crédito, expandirla, buscar los bancos. Es complicado.
Lo otro que ellos hicieron fue reducir sus vendors. Eso me volvió y me ayudó a mí, porque al yo estar posicionado en 3 países, era algo que entonces yo era más atractivo para ellos y era costo efectivo. Entonces empecé a hacer Master Service Agreements con todos ellos. Estas cosas ni existían en ese momento. Así que y no había proyectos capitales. Creo que hay 2 preguntas, VIP, que había por ahí. Sí, tenemos una pregunta de Marco, que Marco nos dice, mencionaste que antes no monitoreabas el entorno del negocio. ¿Qué valor tiene hoy en tu organización y qué herramientas de monitoreo recomiendas? Pues nosotros seguimos haciendo ese customer service, pero lo que hicimos es que en las reuniones que tenemos, los gerentes tienen, hay otra cosa que yo hice fue que contratamos por primera vez un vendedor, le llamamos business developer. Nosotros no teníamos un vendedor, era yo, o sea, que te llamaban, así que lo cambiamos todo. Pero estas personas se reúnen bisemanalmente a discutir qué están escuchando de los clientes y qué están diciendo. Así que tienes el customer service, que eso es algo que debes hacer frecuentemente, pero a la vez empiezas a crear una awareness de que tienes que sacar un espacio en la empresa para escuchar qué está diciendo el mercado. Lo otro que hice es que me di cuenta que había un estudio de mercadeo de los Estados Unidos, de la industria de automation, que vale como $10,000, pero había una compañía que lo resume, una asociación, me hice miembro de la asociación, que eran como $200 anuales, y ellos te daban un resumen del estudio de la industria, si la manufactura está aumentando, dónde están invirtiendo más, qué clientes, qué industria, qué segmentos de la industria están invirtiendo más y en qué tipo de, qué cosas les está interesando. Así que en esas 3 cosas ya empezamos a tener como unos termómetros en el mercado y a escuchar lo que yo antes era todo por impulso natural. ¿Hay otra pregunta? Es más un comentario que al final, si podemos repetir tu correo electrónico, Sí, para que claro. aquellos que quieran lo que mencionaste anteriormente del chart, pues lo puedan tener, que te puedan escribir. Y si entran en la página de Pacif y van a Padrosa y voy a salir yo, sale mi email, pero es rodriguezj@pacif.com. Es el apellido, la inicial de mi primer nombre y después el Lo número. vamos a poner por el chat ahora para beneficio de todos. Perfecto. Pues miren, otra cosa, ya vieron que lo primero que hice fue cuáles eran los retos de la industria, después hice cuáles son las oportunidades. En unas áreas el trusted brand era más importante. Yo creo que en muchas áreas ahora mismo en esta crisis eso es exactamente, o sea, inclusive para pedir comida. O sea, pero todo el tema de confiar en la marca era bien importante a la medida que ellos bajaban a buscar mejor precio. Todavía querían que la marca fuera una confiable. Así que nosotros le metimos mucho dinero. Bueno, yo revisé el logo, cambié el logo, hice un brochure, revisé el website. Nosotros metimos mucho dinero en todo este tema de dejar saber quiénes éramos nosotros y que estábamos aquí para el long term. Outsourcing increasing. Había oportunidades de negocio que antes no habían surgido porque ellos estaban impactados también. Lo mismo creo que está pasando ahora. El cliente estaba mucho más dispuesto a asumir riesgo porque le cambiaron a ellos cogieron tremendo cantazo también. El cliente empezó a buscar eficiencias, así que yo empecé a hacer mucho mercadeo de lo costo efectivo que éramos. Mira, no tienes que pagar tanto la hora y te hacemos el trabajo en el mismo tiempo o menos. Empecé a buscar cómo yo podía bailar la música del cliente, lo que él estaba sintiendo y padeciendo y cómo yo era parte de ese mundo que él estaba buscando. Barriers of entry increase para algunos servicios porque tenías que tener presencia mundial, era mucho mejor para ellos, para hacer los contratos a nivel corporativo, porque ellos estaban buscando descuentos por volúmenes. Así que si yo puedo contratar a una empresa, así que ahí yo aumenté todo el mercadeo y toda la inversión en las oficinas de afuera para que nos vieran como que, mira, por ejemplo, yo tengo clientes que el volumen es por lo que contratan en las 3 oficinas. Entonces así los mantengo como que más, y eso es bien difícil para un competidor poder replicarlo. Los que eran muy grandes y los que eran muy pequeños se fueron del mercado. Usualmente empieza todo el mundo a posicionarse donde es que en realidad añaden valor. Los que saben manejar estas cosas usualmente lo hacen, se empiezan a salir de donde hay mucha competencia, Sharky Waters, y ellos no son, no es profitable. Yo no diría nada más profitable ahora mismo, yo creo que no te complemente la estrategia y who you are y dónde tú quieres mantenerte. Y cuando vienes a ver, se empiezan a crear unos espacios. No todo el mundo quiere jugar ahí.
Y yo pues lo vi, o sea, mucha empresa pequeña en Puerto Rico cerró, no pudo bregar con la situación. Nosotros teníamos una solidez financiera, ahí, o sea, los 11 años nos habían dado tremenda solidez financiera. Así que yo, después de saber dónde queríamos jugar, ahí entonces apretamos el acelerador y nos causó mucha ventaja competitiva ese tipo de estrategia de primero pensar hacia dónde queremos estar, dónde nos vamos a poner, y entonces ahí hacer la inversión. En diagnosticar el paciente, recuérdense, el profit margin por recursos estaba bajando. Yo tenía recursos, me tengo una idea de que yo no ganaba dinero. En algunos perdía. Pero eso era quienes éramos nosotros y lo que queríamos seguir haciendo. Así que quédate ahí y vamos a aguantar la tormenta. Y los que no podían aguantar se iban yendo. Pero yo podía hacer eso porque había eliminado otras cosas, ¿verdad? Y que mucha barca poco aprieta. Proyectos de lump sum estaban perdiendo dinero, man hours de non-billable, mucha gente idle que no estaba billable. El non-billable de Operation Management al ratio de los billable era bien alto. De repente tu costo de overhead, el ratio es demasiado alto para lo que estás cobrando. El Marketing and Business Development no era un esfuerzo dedicado, eso fue lo que cambiamos. Y estábamos sirviendo solamente a una industria y no, o sea, el mercado no lo teníamos segmentado y no manejábamos los clientes por esos segmentos. No teníamos las métricas, como le dije, para forecast el mercado. Todo esto, si ustedes miran ahora, pues, Pacific tiene demasiadas métricas quizás. Todo lo medimos, todo lo estamos evaluando. Empecé a crear mecanismos para tener como una bolita de cristal. ¿Dónde están las propuestas? ¿Cuántas propuestas se están haciendo? ¿En qué área las estamos haciendo? Y eso ya nos da unas métricas ahora bisemanales para nosotros saber cómo está hablándonos el mercado. Nosotros, por ejemplo, en propuestas tenemos una herramienta que cada propuesta que se escribe rápido te dice en qué tipo de servicio, la cantidad y a qué cliente. Y eso cuando lo vas acumulando en 2 semanas, ya yo sé si estamos dando más servicio, de qué estamos dando más servicio, por cuánto más está creciendo contrario al mes pasado, el quarter pasado o el mismo periodo del año pasado. Y le da una idea a ellos si tienen que reclutar más gente, dónde reclutarla o qué el mercado te está diciendo. O sea que muchas de las herramientas internas para medir tu negocio, en realidad si las usas bien, también te están diciendo qué está haciendo tu mercado. Aquí importante, revisitamos toda la estrategia, la visión, el propósito, los valores. Queríamos asegurarnos de que eso esa era como que la infraestructura estaba sólida. Así que les recomiendo que lo hagan. ¿Dónde ustedes van a jugar? ¿Cómo van a jugar? ¿Y qué quieres lograr? Nosotros, como les dije, eliminamos departamentos, fortalecimos otros. Esto es duro, van a tener que tomar decisiones difíciles, pero tienen que hacerlo. Al final los va a hacer más fuertes. Una estrategia bien entendida y bien definida no solamente es lo que van a hacer, pero también es qué deciden no hacer. ¿Ok? El qué decidir no hacer en estos momentos es bien clave. Así que yo les exhorto hasta que lo tengan escrito. Esto no lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer y esto no lo vamos a hacer. Esto es cómico. Una tienda de Boston era un photocopy store y tenía este mensaje que decía, te entregamos tu trabajo rápido, preciso y económico. Escoge cuál de las dos. El mensaje es sencillo, el que mucho abarca, mucho aprieta. You cannot be all things to all people. Tienen que definir lo que ustedes son y ser eso. Y eso es lo más difícil que hay porque ustedes están buscando venta. Pero mientras más ustedes hagan eso, más el cliente va a ver dónde es que ustedes se diferencian. Este es las 5C que nosotros hicimos. Y by esta presentación van a tener acceso, que van a poder ver esto en detalle. Pero definimos la necesidad de nuestro cliente, el contexto, quiénes eran nuestros competidores, quiénes eran nuestros colaboradores y qué capacidades nosotros teníamos. Estas son ya herramientas de estrategia que hicimos. Aquí hicimos las 5 fuerzas, nos sentamos y las hicimos. Esto es el equipo gerencial, donde eran las 5 fuerzas que estaban cayendo. Esto lo habíamos hecho hace ya un tiempo, pero como cambió todo el contexto, tuvimos que volverlo a hacer. Los suplidores, no sé si han visto el modelo de las 5 fuerzas, pero lo pueden Google y es claro, de Michael Porter. Los suplidores, los clientes, las amenazas de gente nueva que va a entrar al negocio, los sustitutos que pueden reemplazar el modelo de negocio
y qué nos complementa. Y básicamente aquí adentro están ustedes recibiendo todas esas fuerzas. El SWOT análisis, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. O sea, todo esto lo hicimos en el equipo gerencial, todo esto se hizo para entonces poder empezar a definir todo lo otro que se quería hacer y comunicárselo a la empresa. Esto es un modelo bien interesante, el Strategic View. Aquí van a tener a su cliente, aquí van a estar sus competidores y aquí en este círculo están ustedes. Ustedes tienen unas cosas que ustedes le van a ofrecer a su cliente que no se las puede ofrecer el competidor. Hay unas cosas que ustedes y el competidor se las ofrecen al cliente y hay unas cosas que el competidor le ofrece al cliente que ustedes no. Eso nosotros le hicimos un ejercicio muy bueno porque nos dejó saber dónde queríamos estar, dónde éramos buenos y dónde no. Y el survey ayuda con esto porque hay preguntas que tú le haces a tu cliente que te ayudan a definir esto. ¿Okay? Todas estas cosas, de nuevo, nunca habíamos hecho esto y ayudó mucho a la introspección del negocio y de la gerencia y de los líderes. Aquí entonces empezamos a definir dónde podíamos atacar nuevas oportunidades, nuestra habilidad de ejecutarlo y el tamaño de la oportunidad, de pequeñas a grandes. Entonces, esto viene ya la mentalidad de don't think refreshment, think growth. ¿Dónde nos vamos a meter? Con ya la definición que hicimos, dónde queremos jugar y nos queremos meter. Nosotros, nuestro diferenciador es Customer Intimacy. Nosotros estamos bien intimados con el cliente dentro de sus plantas, trabajamos con ellos. Los gerentes generales de todas las plantas aquí en Irlanda, Estados Unidos, tienen mi celular, tienen el del presidente. Y es una relación muy íntima. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer en realidad sus necesidades, sus dolores y lo que ellos quieren hacer si le quieres dar una solución que sea de su agrado y sostenible. Así que este es el modelo estratégico de nosotros, donde Customer Intimacy es lo más importante. Entonces eso tiene 3 pilares: Technical Competency, Commitment Culture y Trusted Brand. Estas 3 tratamos de no tocarlas en lo absoluto, inclusive invertimos más durante la crisis, porque ya sabíamos que esto era lo que nosotros nos queríamos distinguir. Todo lo que no contribuía a competencia técnica, todo lo que no contribuía a una cultura de compromiso y todo lo que no contribuía a una marca de confianza, no lo hacíamos. Entonces, ese tipo de claridad no la teníamos antes. O sea, ¿por qué? Porque queríamos promover una... By the way, hay 3 maneras de ustedes competir con el cliente: intimidad con el cliente, process efficiency, que sus eficiencias de sus procesos sean mejores que cualquiera, y el otro diferenciador es product quality, la calidad de tu producto. En servicios especializados, casi el 99% se diferencia por customer intimacy. Entonces son esas 3: product quality, process efficiency, customer intimacy. Ahora con apps y tecnología está el famoso hybrid, que puedes tener tanto intimacy como product quality o process efficiency. Pero es la esencia. Este es nuestro mapa estratégico, este era el hard. Básicamente, esto tiene un paper que se los puedo enviar, pero lo deben hacer en su negocio, donde tienen qué cosas tenemos que aprender, qué tecnologías tenemos que adoptar. Aquí es básicamente qué procesos tenemos y tenemos que implementar que no tengamos, que vienen de abajo. Y eso es lo que nos va a alimentar nuestra diferenciación, que en el caso de nosotros era Customer Intimacy. Y eso va a buscar 2 cosas: aumentar las ventas y aumentar la productividad al reducir el waste que tenemos en la empresa. Esas 2 cosas son las que te mejoran tu margen y tus ventas. Así que nosotros hicimos este mapa. De nuevo, esto tiene un paper y se los puedo enviar para que vean cómo se trabaja eso. Se los recomiendo, a nosotros nos ayudó mucho. Estas eran las métricas. Nosotros teníamos métricas tanto financieras, de cliente, internas, externas. Como pueden ver, pues ya aquí hay un ejercicio bastante profundo. Yo no estoy diciendo que hagan todo esto, pero lo que le digo es que, porque sé que tienen muchas otras preocupaciones, pero esto fue lo que empezamos a construir en ese momento, a entender lo que estábamos buscando. Unos restructuring guidelines que les doy: transparencia debe ser un must porque van a impactar a personas. Yo fui extremadamente transparente con todo el mundo. Ya era parte de nuestra cultura, el P&L, los gerentes veían el P&L mensualmente, la gente sabía lo que estaba pasando. Mucha comunicación con todos los empleados, no por email, no por texto, era reunido, venían todos a la oficina, éramos más de 60 aquí, 70 en Estados Unidos, y presentaba personalmente el plan que queríamos hacer. Ellos hacían preguntas y estaba todo el mundo claro. Eran unos tiempos de mucha ansiedad. La comunicación de restructuring nada era por email ni cartas, era todo en grupos hablando. Lo importante era que no se impactara el bolsillo de ellos. Mantener a la mayor cantidad de personas empleadas.
El enfoque era uno colectivo, no individual. Lead by example, comunicar en todo momento, a cada rato si salía algo, pues lo comunicábamos, o salía algún rumor, pues comunicábamos. Hacíamos los cambios en fases, pensado, tomábamos una decisión, veíamos la reacción o el impacto en ventas o en las eficiencias del negocio, y después volvíamos. Obviamente lo más fácil de recortar es primero lo que sea de eficiencia y proceso. Lo más difícil de recortar es lo que te va a lastimar las posibles ventas. Así que lo hicimos en fase para ver cómo cada una reaccionaba. Cuando los layoffs fueron needed, lo hicimos basado en desempeño. Estas fueron las fases de reestructuración que hicimos. Para que tengan una idea, nosotros nos enfocamos primero en crecer las ventas y reducir los costos. Cancelamos training, cancelamos toda la inversión en la fundación, yo me eliminé el salario, eliminamos el asistente que yo tenía, los 2 vicepresidentes se convirtió en uno, el otro pues se fue a billable, el director de compliance se fue billable y eliminamos esa posición y se redujo el salario de los directores en un 30%. O sea que hubo un cost reduction a nivel gerencial y de los nice to have, y entonces empezamos a atacar cómo hacíamos el crecimiento en venta. Dedicamos uno de los senior resources que teníamos aquí a vendedor, no teníamos un vendedor. Empezamos a hacer customer newsletter, passive news, contratamos una persona de medios para manejar las plataformas. Y entonces seguimos con las reducciones de costos. Aquí en la fase 2, esto fue cada vez que nos reunimos con ellos, seguíamos atacando la de growth. Aquí fue que entonces nos metimos en el 401k, hicimos unos layoffs, eliminamos bonos de Navidad, eliminamos las fiestas de Navidad y de Annual Meeting, se convirtieron en una. Seguimos trabajando la reducción de costos, pero como pueden ver fue gradualmente y poco a poco. Los asociados estaban bien engaging porque vieron cómo se les estaba explicando todo, muy transparentemente. Y lo fueron aceptando. O sea que a la medida que tú le dabas layoff a los recursos, ellos entendían que ya tú habías llegado casi al hueso, como decimos, ¿verdad? Yo no creo que es apropiado que tú estés comprándote un company car nuevo y diciéndole a alguien que lo vas a dejar sin trabajo. O sea, obviamente en PASIF, esa no es nuestra cultura. Aquí pues tienen las otras fases. Todo esto, como le digo, está en el slide, pero es más o menos para que tengan la idea de que la parte de reducir costos fue por fases, no fue de repente. Y eso pues nos costó dinero, claro que nos costó dinero, pero yo quería saber si como el cambio que había ocurrido no era uno que yo causé, que es lo que está pasando aquí, tan pronto eso volviera a su normalidad, que by the way, ya en otros países ya todo esto está volviendo a la normalidad en ciertos mercados, pues entonces yo estaba bien posicionado para atender ese jalón. Así que yo dije, déjame coger una pérdida, cuestión de después bregar con el crecimiento que venga o la estabilidad que venga. Comunicar, muy importante. Nosotros, o sea, lo más que digo, la gente está muy ansiosa, muy preocupada, quieren saber qué va a pasar. En Puerto Rico, obviamente, las próximas 3, 4 semanas se va a poner un poco bastante complicada la cosa y la gente necesita. Este es el mapa de comunicación que hacíamos desde los directores, teníamos una agenda, se bajaba. O sea que en un mes, esto es un ciclo de un mes, pero lo que se discutía en el weekly meeting de directores, se discutía en el weekly meeting de staff, del staff pasaba a los team leaders y del team leader pasaba a los equipos del field. Change made to business model, nosotros cambiamos, nos enfocamos nada más en donde éramos buenos y teníamos una diferenciación, eliminamos todo lo que era el commodity, nos enfocamos en la marca de sistemas de control, aumentamos el commitment culture a través del entendimiento y la transparencia. Los muchachos, o sea, los asociados se convirtieron como que bien fanáticos de PASIF porque vieron el carácter, la personalidad, quiénes éramos como compañía. Las crisis pues te dan esa ventaja de poder exponer quizás unas dimensiones que no tenías que exponer antes. Aumentamos la competencia técnica, desarrollamos el Trusted Brand y aumentamos la presencia global por los requisitos que nos estaba pidiendo el cliente. Aquí ya estoy terminando, últimos slides, que aprendimos que marketing is everything and everything else is cost. Hay que meterle al mercadeo y al posicionamiento. El Trusted Brand era poderosísimo a la medida que el cliente pues está buscando opciones, quiere asegurarse que varias de esas áreas, como en este caso aplica también, están siendo entendidos por esa marca.
Yo tuve que salir al filo, obviamente, a ser más agresivo buscando negocios, igual que todos los otros. What gets measured gets done. Strategy before execution. Creo que eso pues lo enfaticé bastante aquí. No se vayan a ejecutar y hacer cambios en su modelo de negocio sin antes tener esa estrategia clara. Aumentar el monitoreo. Empecé a buscar métricas que fueran como una bola de cristal. Identificar qué es lo leading y qué es lo lagging. Siempre uso la analogía que un maratón, cuando tú practicas por maratón, tú nunca corres la distancia completa en tu training. Tú haces steps, haces sprints, haces corridas medianas, largas, hasta caminas. O sea, y eso tienen que entender cuáles son esas en su negocio, que cuando las unes todas te da la fortaleza. Y accounting no es igual a finanzas porque el tema de cash flow es muy interesante. Cuando van a infligir dolor, lentamente, mucha gente hace esto el viernes y cambian todo un viernes, pero en nuestro caso lo hicimos lento, poco a poco, quarter by quarter, y hay que aumentar la comunicación, los moments of truth que tienes con tu cliente y con los demás importantes. Tienes que manejar el mercado, manejar el segmento, manejar el cliente. Nosotros teníamos un mercado, pero tenía diferentes segmentos y había diferentes clientes. Así que si ustedes tienen muchos mercados, esta matriz es muy importante que los separen porque cada uno quizás esto lo está impactando de manera diferente. Pueden tener un cliente que está en crecimiento, como que pueden tener un cliente que está cayendo. Y tienen que ajustarse a cada uno de ellos. Las crisis permiten la diferenciación porque los que son flojos o estaban ahí por momentum van a caerse, tienen que estar pendientes a eso. Y la estrategia no se la pueden delegar a más nadie, le toca a ustedes. Y no se olviden de que todo el mundo los está mirando a ustedes, todo el mundo, todos sus empleados, sus clientes. Y tienen que hacer lo que tengan que hacer sin importar esas consecuencias. Esto es lo de transparencia, un modelo de transparencia no lo voy a discutir. Esto es nuestra visión hecha realidad. Al día de hoy, pues, me enorgullece decir que somos una empresa muy exitosa, crecemos todos los años. Esta crisis, pues, a nosotros no nos impactó en realidad porque estamos en la manufactura de medicina como tal. Nos impacta, claro está, como todo el mundo, en el que el contexto cambió, pero lo que le digo es que no cerraron, o sea, mis clientes y nos quedamos todos en la calle y ese tipo de cosas. Así que no tengo exactamente quizás la vivencia que tiene mucha gente. Estas son nuestras operaciones y al final del día, con esto es con lo que yo brego, ¿verdad? Familias con hijos que comen en su hogar, comen en su mesa, que están estudiando, que tienen un contexto que les cambió. Y para mí esa parte siempre ha sido muy importante en la toma de decisiones, saber que al final del día ustedes están bregando con personas, ya sean los clientes o sus empleados, que tienen una vida más allá del negocio como tal. Este es mi último slide. Quería compartirlo y vamos a preguntitas que sé que no le he dado mucho tiempo, pero esto fue un técnico de instrumentación, Jesús López, dijo estas palabras muy lindas, las comparto con ustedes. Dijo, todavía me acuerdo y ha habido muchas cosas que han pasado desde entonces, pero primero quiero darle gracias a Dios por mi salud y la de mi familia, segundo a ti por la oportunidad y la transparencia durante todos estos años. Estamos en la crisis más grande en estos 10 años, pero no empieza la situación, seguimos haciendo lo correcto. En la brecha, seguimos siendo como el árbol del sándalo que cuando el hacha le da, lo que brota de su herida es perfume. Entonces, Jesús López, eso es lo que es PASIF y eso es lo que mucha gente en PASIF siente que somos. Así que para que vean que siempre hay una oportunidad de ustedes construir empresas y construir lo que quieren ser como compañía manejando estas crisis. Así que nada, con eso termino y si tienen preguntas, tenemos creo que todavía como 6 o 2 o 3 minutitos para preguntas. Sí, tenemos por aquí, nos han ido entrando varias preguntas más hacia el final de la presentación. Una de las preguntas viene de Luis Rivera, que Luis menciona qué fuente primaria recomienda para adquirir data relevante a los negocios como comportamiento del mercado y demás. Repite, ¿qué importa? ¿Qué fuentes primarias de información recomiendan para adquirir data relevante a los negocios? Pues mira, Como comportamiento del mercado y demás. Okay, en mi caso, yo puse un vendedor y el vendedor empezó a vender. Así que él hacía unos reportes diarios y nos decía. Entonces tenía también los ingenieros de proyectos que estaban en los proyectos y yo me fui al field y eso me daba a mí un contacto directo con el cliente preguntando.
La otra que teníamos era el survey, que era un survey a persona. Yo creo que ahora pueden hacer cosas más tecnológicas, ¿verdad? Esto fue hace 10 años. Así que lo otro que se puede hacer es ese tipo de survey que están preguntándole a los clientes qué están haciendo. Pero si vieron Moments of Truth, hagan un Google a Moments of Truth. Eso es del CEO de SAS Airlines. Cada contacto que ustedes tienen con el cliente es un Moment of Truth. Ahí ustedes pueden coger mucha información, pero tienen que estar con los sensores activos. Así que nosotros como que lo construimos en nuestra cultura. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están empezando? Y creábamos un espacio para hablar de eso. Ustedes pueden ser almuerzos de eso, ¿qué vieron en los clientes? ¿Qué están diciendo los clientes? Pueden en su reunión con los asociados hacer esa pregunta. Perfecto, gracias. La próxima viene de Eddie López. Eddie pregunta que ¿cuál tú consideras que es la cualidad de inteligencia emocional más relevante que un empresario debe de ejercer en tiempos de crisis? Esa pregunta me gustó mucho. Sí, mira, la calma. Yo sabía primero, aquí somos ingenieros, así que ayuda mucho que los asociados son extremadamente analíticos. Entonces, la tendencia de nosotros como ingenieros a los problemas es el análisis. De repente es, qué bueno, tengo un problema, lo voy a solucionar. Entonces, ese forward thinking para solucionarlo tiene un elemento de think before you act. Así que nosotros sentimos, pensamos y actuamos. Y ahí es que entra toda esa parte analítica y a la medida que tú tienes la calma, porque todo el mundo te está mirando, todo el mundo, desde que tú entras por la puerta te están mirando, si tienes ojeras, si estás preocupado. Y yo, o sea, obviamente yo hacía mis meditaciones por la mañana, era muy difícil, yo dormía 2 o 3 horas, era muy fuerte, pero el que tenía que mantener la calma y proyectar seguridad era yo, y eso me lo daba el análisis. A la medida que nos sentábamos, hacíamos el SWOT análisis, todo el mundo pompeado, se nos estaba cayendo el mundo, pero como estábamos ocupándonos, no preocupándonos, pues eso calmaba. Entonces, ese liderato hacia ocuparte lo tienes que hacer tú desde una perspectiva analítica, no una perspectiva de ansiedad y de crisis. O sea, yo no tenía ningún comentario que nos vamos, o sea, por naturaleza el empresario es optimista, pero yo era extremadamente optimista. Decía, no, esto nos va a dar tanta fortaleza eventualmente. Y ahora miramos para atrás y decimos, wow, si no llega a ser por esa crisis, nosotros no sé cómo pudiéramos haber logrado todo el crecimiento que hemos logrado. Súper. Luis Rivera por acá nos pregunta que cuál es el racionamiento detrás de darle más énfasis a laggard indicator versus leading indicator. Mira, buena pregunta. Si quieren Google, y yo se los puedo enviar todas estas cosas, si las apuntan, me envían todo lo que les estoy diciendo, tiene papers detrás. Esto no soy yo diciéndolo, esto tiene estudios detrás. Hay lo que se llama el Service Profit Chain. El Service Profit Chain te dice que si tú estás en servicio, tú no logras crecimiento en ventas y crecimiento y mantener clientes enfocándote en hacer eso. Tú logras eso porque tu cliente te recomienda a otros clientes o tu cliente le gusta lo que tú haces y lo quiere hacer más. Él te recomienda o quiere más de lo que tú das porque tú le puedes brindar un servicio y tú le brindas ese servicio porque tú entiendes lo que a él le gusta. Pero él, para tú poder brindar el servicio, él tiene que tener una necesidad. Entonces, para tú poder tener los recursos para atender la necesidad, tú tienes que tenerlos contentos, comprometidos, engaged. Ese workflow que tú vas a ver, de repente te dice que las únicas cajas que tú controlas son las primeras. La capacidad técnica del asociado, que es tu empleado, el engagement de tu asociado, cuán comprometido está, que no se te renuncien, que no estén desanimados, la calidad de tus sistemas, tus procesos y tu capacidad de infraestructura. Cuando tú vienes a ver, tú lo que controlas es eso. Tú no controlas que compren más de tu servicio y que te refieran. O sea, tú no eres el que causa eso. Tú tienes que enfocarte en lo que tú controlas 100%, pero entender cuando tú mueves eso, qué pasa acá. Eso es un paper muy interesante, yo tengo, se llama Service Profit Chain, el modelo, y esto es para servicios, pero te deja saber a ti cuáles son en verdad los levers que tú controlas y que tú puedes mover para que ocurra algo downstream, ¿verdad? Que
que tú no directamente no tienes control sobre eso. Perfecto. Y como ya se nos está acabando el tiempo, voy a tomar las últimas dos preguntas que son similares. Luis pregunta que cómo visualizas el futuro, particularmente en la industria de servicios, y César pregunta que si consideras que Puerto Rico sigue siendo un buen mercado para nuevos negocios. Mira, Puerto Rico tiene una situación muy difícil en cuanto a creación de nuevos negocios por el contexto en el que vivimos. Aquí están pasando dos cosas. El mercado en realidad se está achicando en los modelos de negocios tradicionales para new entries que van a competir con los existentes, porque ya los existentes quizá acapararon el mercado que tenía el pequeño y se hizo más grande. O sea que tú tienes un mercado que está dominado usualmente por compañías bastante grandes. ¿Okay? Así que la entrada de nuevas empresas tiene muchos barriers of entries para competir en ese mercado. Con eso dicho, es mucho más difícil para el cliente, el proveedor o la empresa establecida que lleva muchos años reinventarse y hacer innovación vis a vis la nueva que viene desde la salida con esa nueva innovación. Así que si tú vas a entrar en el mercado, usualmente debe tener uno de dos componentes. O tú vienes con un modelo diferente de algo que ya se hace, pero tiene un innovation o tiene algo innovador dentro de su proceso de cómo se hace. Sigue siendo el mismo que, pero el cómo es diferente. O tú vienes con algo nuevo que no se hacía antes. Puerto Rico ciertamente muchas cosas está un poquito atrás de lo que los otros mercados que son más competitivos, más abiertos, más innovadores, más libres, están trayendo a la mesa. Así que uno puede mirar el landscape en otros lugares y decir, mira, mira cómo ellos hacen esto ahora de una manera diferente y eso aquí todavía no se hace. El problema que tienes aquí es la escala, que la escala es baja, así que si tú desarrollas eso y hay un competidor afuera, eventualmente él va a llegar a este mercado y te puede desplazar. Pero con eso dicho, a mí por eso me gusta más el que ya tengas algo que aquí ya se hace, pero tú vienes a que se haga de una manera disruptiva, innovadora, que no necesariamente la puede asimilar o la puede atender el existente porque ya él tiene una inversión de capital o ya hizo un compromiso que no le permite canibalizarse el mismo, ¿verdad? Con la nueva innovación. Gracias, Jorge. Bueno, ya ese es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Recuerden que les pusimos en el chat el correo electrónico de Jorge, que si que se quedaron sin contestar algunas de sus preguntas o quieren recibir información adicional de lo que se habló hoy, pues le pueden escribir directamente, que él pues ya nos compartió su correo. Así que, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias a haber ti. estado con nosotros y haber compartido toda tu experiencia y conocimiento. De verdad que ha sido un taller bien enriquecedor. Para los participantes queremos dejarles saber que vamos a tener una encuesta que les aparecerá en pantalla una vez se desconecten del webinar. Por favor, regálenos unos minutos para contestarla. Su opinión es bien importante para nosotros y esto nos ayuda a generar más y mejor contenido cada vez. Nuestro próximo webinar de esta serie de Empresarios al Día es un taller práctico para desarrollar un plan de contingencia para tu negocio. Lo ofrecerá Rafael Cepeda del Puerto Rico Small Business Technology Development Center, que pueden ser los primeros en registrarse hoy, va a ser el próximo jueves, le vamos a dejar el enlace también en el chat para que se vayan registrando y le saquen provecho a ese webinar y al resto de la serie. Si quieren beneficiarse de este y otros webinars, recuerden que van a estar en nuestro canal de YouTube, Colmena66, se pueden suscribir por allá. Y para poder continuar la conversación que llevamos ya desde el Boricua Emprende Fest, y puedan conectar con otros empresarios y compartir sus historias, dudas, trucos y experiencias, únanse a nuestro grupo de Facebook que tenemos, se llama el BE Fest de Colmena, se escribe el BE Fest de Colmena, cuyo enlace también lo vamos a dejar en el chat por si acaso. Así que le vamos a estar dejando toda la información para que antes de que se desconecten la puedan capturar del chat. Recuerden llenar la encuesta y nuevamente, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes y mucho éxito. Gracias, hasta la próxima. Cuídate.